posible alquilar. Imagínate que tenés un gasto mínimo entre expensa y alquileres que casi llegamos a 100.000 pesos mensual y yo gano un sueldo de 100.000 pesos. Posibilidad de alquilar, por ejemplo, que es algo que nos pasa a la mayoría. Los alquileres se fueron para arriba también muchísimo, no hay una regulación para el común denominador que casi todos alquilamos. Creo que vos lo alquilaría temporario. Y le puedo ajustar cada 3 meses, ¿no? Sí, a menos que si quieren 6 meses de una, ya ahí lo dejan firmado antemano, en esos 6 meses no lo puede tocar, pero bueno, igual, como es en dólares, no varía tanto. Claro. La cosa es cuando es en pesos, que ahí sí te quedas desfasado. El problema de la vivienda es el problema quizás más importante que tiene hoy la Argentina, porque no es solo un problema de vivienda. Si vos tenés 9 millones de inquilinos que todos los meses tienen que dejar la mitad de sus ingresos en el alquiler, por supuesto que entonces no pueden vivir dignamente. Pero le podés dar la figura del temporal poniendo un motivo puntual, por ejemplo, que es un motivo por estudio o que es un motivo por salud. Son cada vez más los que vuelcan sus unidades al mercado de alquileres temporarios, que está en cierto grado de opacidad, ¿no? Está un poco por fuera de los radares de la ley. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Vengo a averiguar para poner en alquiler un departamento. Sí. Teóricamente la ley dice que tenés que firmar por 3 años, pero le podés dar la figura del temporal poniendo un motivo puntual, por ejemplo, que es un motivo por estudio o que es un motivo por salud, que se está alquilando el departamento, entonces ahí la ley te permite firmarlo por temporario, por ejemplo, por 6 meses. Ahí lo podemos disfrazar de eso para evitarnos cualquier problema, ¿no? Pero siempre vas a estar en la posición más débil en caso de que surja algo con la inquilina. Ahora, ¿qué está ocurriendo con muchos de esos departamentos que te sacan del mercado y deciden de buenas a primeras colocarlos para alquiler temporario? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es un gran ejemplo de eso, en donde hoy se calcula que hay 70.000 viviendas en alquiler temporario. En la ciudad de Buenos Aires es obligatorio registrar esas viviendas, sin embargo hoy solo hay 200 viviendas registradas. Todas las viviendas turísticas tienen que tener permiso del consorcio para ponerlas al alquiler turístico, por supuesto eso tampoco se cumple, y lo que sucede es que esas viviendas ingresan al alquiler turístico con renta en dólares, en donde en un mes pueden ganar lo que ganan en 6 meses o en un año alquilándolo para vivienda permanente. Tengo una consulta. Vos nombraste como posibilidad de alquilar departamento temporario también. Sí. ¿Cómo sería eso? Es más caro, ¿no? Las temporales por lo general son en dólares. En pesos, ¿no? O pagar el equivalente En pesos. en pesos. Son combinadas que hay. Okay. ¿Y eso cuánto tiempo se puede alquilar? De 3 meses, de 6 meses, algunos quizás por año. ¿Por año se puede alquilar? Sí, hay algunos que te dicen que se puede hacer por año, sí. Son cada vez más los que vuelcan sus unidades al mercado de alquileres temporarios, que está en cierto grado de opacidad, ¿no? Está un poco por fuera de los radares de la ley. O también lo que están haciendo muchas inmobiliarias es poner que hay un alquiler apto profesional, entonces te lo alquilan para vivir, pero en realidad el contrato es para comercio, entonces con eso te pueden actualizar cada 6 meses o cada 3 meses. No figura así de manera expresa en las encuestas. Cuando uno ve la preocupación, las principales preocupaciones de los argentinos, lo que aparece es la inflación y aparece la inseguridad, pero si uno se detiene y analiza y subdivide la preocupación de la inflación, aparecen los alquileres. Es más, en cualquier conversación de una mesa de gente de clase media aparece la preocupación por dónde va a vivir uno. Porque aquel que alquila y no puede renovar porque cada vez hay menos departamentos o cuesta más caro y llega un momento donde no le cierra más la cuenta del sueldo, cae. ¿A dónde puede caer?
Algunos, en los casos más extremos, terminan pasando de los departamentos a villas de emergencia, donde los alquileres en proporción no solo no son baratos, sino que terminan siendo más caros. Y se los vamos a contar esta noche en GPS. Algunos pueden caer en pensiones. Es lo que pasa con muchos jubilados. Hay muchos jubilados hoy que están perdiendo sus viviendas que alquilaban porque no llegaron a comprarse a lo largo de su vida una casa y alquilaban y terminan cayendo en las pensiones. También van a ver un ejemplo esta noche en GPS. Y si no, si son jóvenes y se fueron a vivir solos y algo pasó, terminan volviendo a la vivienda de sus viejos, lo cual también es una manera de caer. También van a ver esta noche en GPS cómo en las preocupaciones de todos, de absolutamente todos los colectivos ideológicos, los votantes del Frente de Todos, los de Juntos por el Cambio, los votantes de Milei, todos, absolutamente todos, en las primeras preocupaciones les salta la cuestión de los alquileres. Y uno después dice, como si fueran acertijos, esos acertijos que hacíamos de chicos, ¿y qué tiene que ver la Corte Suprema con los alquileres? Y mucho, porque el juicio contra la Corte Suprema, el juicio político a la Corte Suprema ha paralizado el Congreso y en el Congreso se suponía que iban a discutir o por lo menos votar algo para cambiar la ley de alquileres, esta ley de alquileres que en un contexto inflacionario ha profundizado todavía más la bomba de los alquileres. Sin embargo, el Congreso está paralizado y va a seguir paralizado. Entonces uno dice, ¿cómo poner, en qué balanza poner la cuestión política con la cuestión del funcionamiento y las necesidades de la gente? Lo que pasa en la Corte Suprema efectivamente es una vergüenza. Es una vergüenza que no funcione el Congreso. También, por otro lado, también le vamos a mostrar esta noche en GPS lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político, donde sin mucha repercusión, porque el común de la gente, claro, asfixiada por la inflación, asfixiada y angustiada por lo que pasa por los alquileres, ¿qué bola le va a dar a lo que sucede en el Congreso, donde la oposición se abroquela en defender a los jueces, hayan hecho lo que hayan hecho, y por otro lado van saltando cada vez más miserias sobre ese poder judicial? Pero volvamos a la cuestión de los alquileres, que es lo que realmente preocupa a la población. Cuando uno saca la cuenta, empieza a haber gente que tiene que destinar, o pareja que tiene que destinar la mitad de su ingreso para alquilar, y tal vez les resulta cada vez más difícil. Y para renovar le piden cada vez más requisitos y no tienen esos requisitos. Y esto genera una angustia cotidiana increíble. Pero si uno da 2 pasos más atrás, si uno lo piensa de una manera un poquito más estructural, dice, che, acá el problema no es, en un país como la Argentina, al menos, con tanto espacio, el problema no es efectivamente, o no debería ser, en todo caso, el mercado de alquileres, sino por qué no se construyen casas. Porque al final del camino, este es el verdadero problema. No se construyen viviendas populares para la clase media y para la clase baja. Se parte de esta idea loca de que el Estado es una especie de bolsillo de payaso por el cual hay que regalar las casas o hay que cobrarlas a un valor irrisorio y así nunca alcanza. El gobierno de Mauricio Macri dijo que había construido una cantidad de viviendas que no construyó, que terminaron algunas a medio construir. ¿Por qué? Porque no cierra la cuenta por ningún lado, porque esas viviendas son ¿para qué? Terminan siendo viviendas para el clientelismo político, para favorecer a tal o cual gobernador o intendente, para que vayan y corten las cintitas, o que tanto les gusta hacer a los políticos, pero lo que hay que hacer acá es otra cosa que nadie se molesta en discutir, y es que haya condiciones para que quien construya sea un negocio razonable, no un negocio casi mafioso con márgenes de rentabilidad del 100% en dólares, que un constructor construya un edificio, lo pueda vender, haya un préstamo, el que va a comprar pueda pagar ese préstamo como sea, a través de su sindicato, a través de un código de descuento, en fin, utilizar algún tipo de mecanismo inteligente y creativo, porque en otras épocas, en otros contextos inflacionarios en la Argentina se construyeron y se vendieron casas. Porque piensen en diferentes gobiernos, desde Ilia, Frondizi, la Onganía, la dictadura, en propio Alfonsín, también había inflación y la inflación era más alta que ahora. O sea que la inflación no es una excusa para no construir viviendas y no prestarle a los trabajadores para que puedan comprar su casa. Es absolutamente incomprensible cómo al día de hoy
pasó el gobierno de Cristina, los gobiernos de Cristina y de Néstor, supongamos que digan, bueno, no, veníamos del 2001, ok, está bien, pero fueron 12 años. Lo más cercano a un plan más o menos masivo de construcción y generación de vivienda fue el Procrear, que lo quisieron, Macri lo terminó anulando, lo quisieron revivir, pero lo revivieron de una manera agónica y así pasan los años. Entonces, al final del camino, la discusión por los alquileres, que es la misma que hay en cualquier gran ciudad de Europa, van a ver también esta noche en GPS lo que pasa en París, por ejemplo, donde tuvieron que regular no solo los alquileres, sino también los alquileres temporarios. Eso que ustedes están viendo es la cantidad de alquileres temporarios que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, con una legislación súper laxa, donde la ciudad de Buenos Aires la discusión de los alquileres temporarios va a parar a un ente turístico, cuando en verdad es una discusión hoy por hoy del mercado inmobiliario. La cantidad de gente que alquila o dice que alquila o disfraza alquileres temporarios y terminan siendo alquileres reales. Allá hoy por hoy son 20.000 viviendas. Me van a decir que son 20.000 turistas los que están alquilando hoy por hoy viviendas en la ciudad de Buenos Aires. No, terminan siendo alquileres temporarios que terminan en la desesperación, la gente los termina alquilando caro y mal, y esos departamentos de alquiler temporario no son tales. Y sin embargo el Congreso está paralizado. Para discutir estas cosas no sirve. Y tampoco va a servir porque a lo largo del año va a seguir paralizado. Entonces, la verdad que lo único que uno puede decirle a la gente que alquila es que va a seguir sufriendo. Porque no va a haber ley de alquileres mientras siga esta parálisis. Y aunque haya ley de alquileres, la inflación va a seguir generando un corset para que sea casi imposible alquilar en la Argentina, o en todo caso, quien alquila va a ir viendo que se degrada su poder adquisitivo. La verdadera solución sería, pero tal vez ya sea tarde para este gobierno, haberse puesto a construir viviendas para que los que tienen trabajo en blanco puedan pagar su casa, aunque sea a largo plazo, pero haya algún mecanismo de indexación razonable para que se puedan pagar las casas. Miren, construir viviendas no es una ciencia del siglo XXII. Digo, construir viviendas buenas y baratas se hace en todo el mundo. El enigma es por qué no se hace acá. Bienvenidos. Esto es GPS.